bueno, pues deja una carga sociosanitaria muy importante, aparte de una alta mortalidad. Para ello, afortunadamente, tenemos disponible ya en todas las comunidades autónomas la vacuna antineumocócica conjugada 20 valente, que sustituye a las pautas secuenciales de 13 valente o 15 valente junto con la polisacárida 23, y que es una vacuna muy interesante porque no solo se le han añadido 7 serotipos nuevos, sino que son 7 serotipos que tienen unas particularidades que hace que sea una vacuna que lo mismo te sirve para luchar contra las resistencias antimicrobianas, porque incluye el serotipo 11A, que es muy resistente, que, bueno, pues serotipos que son muy virulentos como el 8, muy prevalentes como el 22. Es una vacuna muy completa, muy adaptada y muy segura además. Como cosas así para recordar, para llevar a la práctica diaria, bueno, pues la vacuna conjugada 20 valente antineumocócica puede coadministrarse con otras vacunas, incluidas la gripe y COVID, como así también recoge el documento del Ministerio, que se recomienda la vacunación antineumocócica en adultos de más de 60 años y en los mayores de 18 años con condiciones de riesgo de manera general. Se recomienda preferiblemente la vacunación antineumocócica con una dosis única de conjugada 20 valente a las pautas secuenciales que habíamos estado llevando anteriormente, y que según las recomendaciones generales de la Sociedad la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitarias, que el nombre se las trae, en el adulto con riesgo de enfermedad neumocócica invasiva, si no disponemos de esta vacuna 20 valente, se recomienda la pauta secuencial con la 15 valente junto con la polisacárida 23 a la 13 valente con la polisacárida 23. Por eso de que, bueno, pues si tienes cobertura de 2 serotipos más, pues mejor. Siempre habrá que comprobar la vacunación antineumocócica previa, porque puede ser que muchos de nuestros pacientes ya estén previamente vacunados. Entonces, cada Consejería de Salud ha desarrollado una estrategia de vacunación que deberemos consultar para saber si debemos de revacunar con la conjugada 20 valente o ya está bien vacunado o hay que hacer alguna pausa, alguna revacunación más. Eso nos lo dice nuestra propia Consejería de Salud. Por suerte, esto va a ser una dosis única, como os digo ya, no hay que poner ninguna vacuna posterior y más. Y una cosa que tenemos a favor de esta vacuna es que no es una vacunación estacional. Podemos aprovechar la campaña gripe COVID para vacunar también del neumococo, pero todavía tenemos tiempo, porque todavía no ha empezado, a hacer recaptación de todos nuestros pacientes que estén, según la estrategia de vacunación de vuestras comunidades, como grupos susceptibles de ser vacunados, e ir llamándolos para que no se nos amontone y sea todo una campaña de otoño un poquito más fluida. Voy a hablar también de la tosferina, que no se ha comentado nada, porque bueno, es un poco como la gran desconocida, además está como muy enmarcada en enfermedades de carácter infantil, ¿no? Aunque es una enfermedad que pasa muchas veces desapercibida en los mayores, pero como veis en esa franja señalada en violeta, es una enfermedad que ha crecido muchísimo en los mayores también por el contacto que tienen con los niños, porque muchas veces son los cuidadores. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque suele pasar desapercibida en los mayores, si aumenta el número de casos, al final, por probabilidad, alguno se te va a complicar. Y como resulta que tenemos vacunas para prevenir, pues bueno, el Ministerio, el Consejo Interterritorial propone una revacunación en grupos de riesgo y en embarazadas, pero cada vez hay más sociedades científicas, como este calendario de inmunización de las sociedades científicas de la Comunidad Valenciana, que proponen e invitan a que revacunemos tanto a los adolescentes como a los adultos jóvenes y a los más senescentes, porque además la durabilidad de las vacunas que nos pusieron en la infancia son limitadas, duran unos 10 años aproximadamente, y al ser tan incidente en los mayores, pues bueno, genera un poco de preocupación. La tosferina, como os comento, es una enfermedad muy contagiosa e incidente. Las sociedades científicas recomiendan esta revacunación en el adolescente y en el adulto, ya que la inmunidad que deja la vacuna es corta. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos aprovechar las revacunaciones de difteria, tétanos, cuando las típicas pautas de me he caído con la moto, no sé qué, y le falta alguna dosis, aprovechar para sustituir la difteria tétanos por una difteria tétanos pertussis, o completar la pauta a los 65 años con el pertussis también, para proteger contra la tosferina en este grupo de riesgo más senescente.
Hay que tener en cuenta que de esta vacuna habría que ir revacunando cada 10 años aproximadamente y, por suerte, no es una vacunación de carácter estacional, o sea que lo podemos ir haciendo oportunistamente o cuando tengamos pues, menos mogollón en nuestras consultas. Por último, voy a hablar del virus respiratorio sincitial, que también ha comentado Olga. Bueno, es el causante de las temidas bronquiolitis en los niños, pero bueno, se ha visto que es cada vez más un patógeno más importante y más presente en los adultos, particularmente los ancianos, por el fenómeno también de la inmunosenescencia, ¿no? Y por lo que os comentaba de las infecciones cruzadas, de que los abuelos cuidan a los niños, infectan los abuelos, nos liamos todos, y entonces no es necesario, habiendo pues los anticuerpos monoclonales que han estado funcionando muy bien y la novedad que traemos esta temporada es que ya existen vacunas, que a diferencia de los anticuerpos monoclonales, pues bueno, los anticuerpos monoclonales son de uso para más infantil y algunos grupos de riesgo, son muy específicos, pero no dejan mucha inmunidad a largo plazo. Y en cambio la respuesta policlonal que nos ofrece las vacunas pues hace que tenga una mayor capacidad de protección, aunque un poquito menos específica, y aumenta también la durabilidad a incluso 2 temporadas o un poquito más que se está viendo en estos últimos estudios. Por eso, bueno, tenemos que tener en cuenta que el virus respiratorio sincitial es un virus estacional que tiene máxima actividad en invierno en zonas templadas y que tiene 2 subtipos, el A y el B, que los adultos mayores tienen un riesgo elevado de enfermedad grave por VRS y aquellos que presentan patologías subyacentes tienen un riesgo mucho más elevado todavía. Ya sabéis que cualquier presencia de comorbilidad hace que cualquier enfermedad respiratoria en este caso, pues bueno, sea mucho más grave y puede llevar incluso a la muerte. Antes de la COVID-19, el virus respiratorio sincitial era la tercera causa más importante de enfermedad similar a la gripe en adultos mayores y en el adulto, pues bueno, como os comento, no se usa el anticuerpo monoclonal del niño, sino que se ha visto que la vacuna es mucho más efectiva porque es menos específica. Tenemos dos tipos de vacunas, una apta para embarazadas, tanto para embarazadas como para mayores de 60 años, que para las embarazadas, pues bueno, protege a través de la inmunización transplacentaria al bebé y a través de la leche materna hasta los 6 meses, y esta parte la va a pasar a contar Inma, mi compañera que me sucede, y las dos que tenemos de Pfizer y de GSK para mayores de 60 años que están disponibles en farmacia comunitaria. No están financiadas en el adulto, pero bueno, están disponibles para que cualquiera que pueda recibir un consejo individual de que debería vacunarse o quiera aumentar su salud, pues tras una receta médica se la pueda comprar. Entonces, para concluir, quería dejaros 3 mensajes clave para esta campaña otoño-invierno, en el que el primero y principal va a ser la coadministración. Como os comento y os he dicho al principio, hay que perder el miedo a coadministrar, tanto en el profesional sanitario como en nuestra población. Para ello, podemos recomendar, pues bueno, no pasa nada que te pongas 3 vacunas, 4 vacunas, sabiendo cómo se tienen que poner en distintos lugares anatómicos, dejando una separación de unos centímetros, tratando los efectos secundarios. Eso lo tendremos que también tener muy, bueno, muy presente, ¿no? Pues si se te hincha, te pones hielo, te puedes tomar un paracetamol, lo mismo que se hace con los niños, pero hay que maximizar los actos vacunales. No se va a poner peor la persona porque